Steven Universe fue una serie llena de elementos que ocasionaron diversas sensaciones en toda su audiencia. Causó sensaciones en la gente muy difíciles de entender. Ya que por un lado produjo mucha empatía con sus canciones y personajes auténticos, mientras que por el otro generó mucho fastidio a causa de las absurdas decisiones que mermaron la obra de forma estrepitosa. ¿Quién se ve? Él. Como el priorizar una agenda específica a costa de sacrificar valioso tiempo narrativo en la pantalla, dejando en el limbo a decenas de tramas potenciales que sin tener la culpa de nada, quedaron cortadas a rajatabla sin posibilidad alguna de surgir. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre las mayores tramas inconclusas en todo Steven Universe, mencionando también a las premisas no exploradas de forma directa, ya sea por falta de organización o tiempo en la emisión original de la obra, empezando por las más ligeras y disculpables hasta las más severas e indefendibles al haber desperdiciado una oportunidad de oro para enriquecer la historia. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Aquí en la pequeña escuela madre podrás redescubrirte y aprender a vivir en la tierra si quieres, cultivar tus ideas e incluso encontrar tu musa interior. Y en el último puesto de elementos inconclusos está el haber visto con más detalle la evolución de las gemas sanadas tras el final original, en especial su adaptación a la vida en la Tierra luego de pasar milenios enteros como bestias confundidas. Y si bien la serie mostró retazos de su nueva vida a manera de escenas esporádicas entre la película y Future, en lo personal siento que fue demasiado escueto como para considerarse un desarrollo creíble y funcional. En especial al ver cómo en la misma cinta pasamos de ver a las gemas recién curadas a literalmente tenerlas como inmigrantes espaciales en una ciudad hecha por y para ellas, tirándonos por la cara aquel evento como si fuera lo más casual de la vida, omitiendo por completo el proceso de adaptación, planificación y cooperación de las descorruptas mientras creaban su nueva comunidad, denotando el importismo del staff por dar un trasfondo real a esas joyas como grupo a nivel argumental, dándoles espacio solo a 2 o 3 gemas random durante capítulos de relleno sin importancia en Future, en vez de enfocar un par de episodios completos mostrando a detalle el esfuerzo que tuvieron que pasar hasta establecerse en paz en su nuevo hogar. Pero como no hicieron eso, dejaron a la mayoría de sanadas como joyas del montón que solo sirvieron para hacer bulto a través de la cinta y Future, en lugar de ser un añadido natural y complementario que habría aportado mucha profundidad en caso de haberse realizado bien. Speaking of which, I've got to reconstruct the gems inside the cluster. Y en el noveno lugar de tramas pendientes está la promesa de Diamante Amarillo de restaurar a las víctimas del clúster, algo que habría servido como una redención para ella, así como una salvación poética para las gemas que sufrieron la peor cara de la guerra, pudiendo enfocar el inicio de esa gran tarea, mostrando cómo Amarillo iba esporádicamente a la Tierra a desmantelar lenta y metódicamente los fragmentos del titánico clúster, empezando así el laborioso proceso de hallar pieza a pieza a las gemas esparcidas en ese inmenso rompecabezas. Y si bien eso es algo que le tomaría siglos completar, al ella ser una gema inmortal, lo lógico habría sido mostrar el inicio de su megaproyecto para enfatizarle a la audiencia el compromiso de Amarillo por finalizar aquella meta, cerrando de buena forma su arco de personaje, además de ofrecer una solución realista de cómo ayudar a las gemas más afectadas. Pero en vez de optar por ese camino, la serie dejó su meta como una mera frase al aire y poco más. ¡Patricio! Algún día lo tendrás. Algún día. Dejando a Amarillo como una vendehumo legendaria y a su objetivo muy altruista como una ilusión burda y sin evidencia. Ya lo sé. ¡Adiós, mi diamante! Y en el octavo puesto de premisas inacabadas está el tan soñado reencuentro entre Lápiz y Jasper, quienes luego de pasar una tormentosa etapa llena de altibajos, las dos nunca se volvieron a cruzar en lo que quedó de obra, dejando una especie de mal sabor de boca al quedar muchos cabos sueltos en su complicada y arisca relación, y siendo el más evidente la falta de un final ecuánime en donde ambas hicieran las paces de una buena vez, o como mínimo consiguieran llegar a términos neutrales luego de aceptar sus errores para seguir con sus vidas, lo que habría beneficiado especialmente a Jasper, quien habría podido dejar atrás su malicioso pasado luego de una charla y encuentro sincero con la gema a quien más daño ocasionó, permitiéndole no solo sanar heridas pasadas, sino también aceptar su optimista presente, en donde tiene la oportunidad de encontrar un mejor modo de vida.
pudiendo ya sea encontrar una meta diferente a la guerra o sencillamente ir encontrando amigos y aliados con quienes entrenar y pasar el rato. Pero en lugar de ofrecernos eso, la serie nos tiró un mísero cameo de Jasper mudándose a la escuela madre solo porque sí. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Mostrando su final más como un guionazo forzado, en vez de una evolución natural de su caótico y frenético personaje, desperdiciando una tregua amena entre ella y Lapis, así como una posible interacción entre ella y Bismuto, algo que habría sido muy interesante de observar en caso de haberse hecho realidad. Hey Bismuth, you gotta show us more of those cool moves. Well, if you insist. Woo! Y en la séptima posición de argumentos ignorados, tenemos el presenciar la perspectiva de los humanos a su nueva convivencia con las gemas, o en otras palabras, el aceptar a sus nuevas vecinas gemísticas como parte de su sociedad de ahí en adelante. Lo que si bien no era algo tan crucial de mirar, como mínimo le habría dado algo de peso a la opinión de la facción humana tan desperdiciada en Steven, ya que si bien se sobreentiende que se llevan bien en Future, el desarrollo de cómo llegaron a esa convivencia es un hueco narrativo que no se molestaron en llenar, dejando así muchas interacciones de humanos y gemas como un recurso barato y súper artificial a primera vista, con casos como Kofi contratando una gema cuando él las detestaba abiertamente en la serie principal. Eres un buen chico, Steven. ¿Por qué andas con esos animales? ¡No son animales! ¡Son las Crystal Gems! O casos más graves como Ronaldo, quien pese a adorar lo paranormal, nunca se molestaron en mostrar su opinión sobre las nuevas gemas que se mudaron en su cercanía, más allá de uno que otro cameo silencioso donde se lo ve llevándose bien, con gemas random y poco más, pareciendo más una pegatina simplona que una interacción bien integrada en la trama. Y así como esos hay otros ejemplos de cómo los terrícolas simplemente aceptaron las gemas como si fuera algo normal y cotidiano. Y si bien eso tendría sentido con los amigos cercanos de Steven, habría estado bien el proceso de ver a humanos secundarios, conocer y crear amistad con las gemas, sin depender de frases triviales como evidencia, dejando así a la opinión humana directa sobre ellas como un parche inacabado en la obra, que seguramente nunca complementarán de buena manera. Por más que me gustaría desmantelar el imperio y salvar sus planetas, estoy deseando volver a casa y pasar tiempo de calidad con mis amigos. Y en el puesto número 6 encontramos a la pacificación del imperio generada por Steven, la cual pese a implicarse en varios tramos aislados, como tal nunca se mostró el proceso entero en la pantalla, siendo lo máximo que vimos el discurso meloso de Steven, en donde habla con las joyas del universo luego de haber establecido la paz en su mayoría, dejando el resto de trabajo para después, sin importarle las consecuencias inesperadas. Ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Todo en una burda escena de un minuto, donde se ven pequeños planos de otros mundos, bastante interesantes pero desconocidos, dejando al espectador con la ansia de saber más de esos planetas y las repercusiones que Steven ocasionó en sus gemas habitantes, como el presenciar la adaptación de las colonias a su nueva libertad y qué tan fácil o difícil fue para Steven convencer a esas joyas de su nuevo modo de vida, pudiendo ser una perfecta escena inicial de unos 10 minutos para la cinta de Steven, lo que habría quedado ideal para mostrar los cambios orgánicamente y a la vez satisfacer a los fans de conocer otras zonas espaciales en cierta medida. Pero por desgracia nada de eso se aprovechó, dejando el proceso de pacificación de Steven como una simple cuestión trivial, al no tener ninguna clase de sustento relevante a nivel visual. Todos ustedes deben ser la tripulación de Lars. Y ahora, un par de naves robadas y unos cuantos crímenes espaciales después, por fin vamos rumbo a la Tierra. Y en la mitad del especial tenemos a la omitida trama espacial de Lars, ya que para desgracia del fandom, sus desventuras junto a las defectuosas en su mayoría ocurrieron fuera de pantalla, mostrando solo un leve destello de su aventura cósmica condensada en un par de episodios aislados, los cuales para colmo se centraron en Lars a bordo de su nave y poco más, dejando su travesía de cómo la consiguió y su paso por los sistemas estelares como una simple y mera anécdota a los ojos de la audiencia. Y todo a causa de la ausencia de Steven en dichos eventos al no estar centrados en él, ocasionando que los espectadores también queden en la ignorancia debido a girar siempre la obra en su emotivo y rechoncho prota. Un problema molesto del cual ya hablé en un video anterior por si les interesa. Pero regresando al tema del puesto, esa sobrecarga tan exagerada de Steven cortó toda posibilidad de mirar las aventuras de Lars a manera de historia paralela en la serie, pudiendo quizá alternar su travesía entre capítulos mientras Steven y las Gems lidiaban con la amenaza principal en la Tierra.
Pero como siempre, la serie prefirió ir por el lado cómodo y eliminar lo que creían distracción, con tal de tener a Steven 24/7 como prioridad absoluta. Aunque para suerte de todos, el futuro spin-off de Lars promete centrar todo lo que nos perdimos y más durante la serie principal, dando por fin foco a la temática espacial en la franquicia, a la vez que explorarán nuevas premisas, mientras dejan a Steven como un simple cameo ocasional. Pero Cuarzo también tenía aliadas, otras gemas rechazadas, inspiradas por Cuarzo para valernos por nosotras mismas en la Tierra. Y en la cuarta posición de narrativas carentes está todo lo relacionado a la rebelión iniciada por Rose, ya que si bien la serie mostró pequeños retazos del suceso, estos fueron tan mínimos y fragmentados como para tomarse por buenos como una historia completa, siendo tan escaso el material real que muchas de las cosas son narradas a manera de flashbacks abstractos, lo que si bien da libertad a la interpretación, también empobrece el potencial que tenía aquel evento tan crucial para la Tierra, pudiendo en su caso enfocar un par de episodios a modo de miniserie para así detallar de forma plena el levantamiento y la lucha de las Gems a través de la rebelión, el cómo esta iba tomando fuerza a medida que Rose iba ganando camaradas quienes la veían como una figura de esperanza, pudiendo ser similar a la miniserie Estacas, donde se narró el pasado de Marceline a través de parches cronológicos bien hilados. Pero como al final el pasado rebelde nunca se aprovechó, quedará como un simple relato lejano de lo que alguna vez fue un acontecimiento sin precedentes. ¿Aceptas mis disculpas? ¡Te engañé! Nos has derrotado por ahora, pero estaremos ahí afuera, odiándote. Y en la medalla de bronce de premisas ausentes está la del nuevo orden del imperio que se implicó de forma latente en Future, ya que si bien ahora las gemas son libres y autónomas, en la práctica eso también trajo mucha inconformidad en un cierto grupo de ellas, en particular con las joyas que estaban muy cómodas con el sistema tiránico que las diamantes impusieron durante siglos, algo visto de una manera leve pero marcada en ciertas gemas concretas, que van desde Aquamarina y Eyeball, quienes odian a Steven por traer una insulsa paz a la sociedad joya, mientras que Jasper se sentía sin propósito al ya no haber guerras por las que luchar, mientras que otras fueron más lejos como Demantoide y Piropo, quienes habían confabulado para restablecer el viejo y opresor régimen de las gemas, demostrando que había muchos frentes aislados que compartían el deseo de restaurar el viejo imperio a una costa de usar la fuerza, algo que habría dado suficiente material como para crear toda una nueva temporada enfocada en ese argumento decisivo, mostrando cómo ahora Steven y las Gems debían lidiar con una nueva rebelión centrada en devolver la gloria de la vieja era, lo que habría creado un perfecto paralelismo de cómo ahora son las gemas puristas quienes defendían sus valores a capa y espada, en contra de Steven y su arbitrario deseo de paz que frenó la infinita expansión del imperio a través del universo. Y aunque seguro veremos matices de eso en el viaje de Lars, ni de cerca será tan detallado como el material prometedor que no se molestaron en aprovechar. Quería que todos sintieran el dolor que yo sentí. Entendí que debía redimirme por mi horrible comportamiento, brindando alegría a otros. Y en la medalla de plata de tramas faltantes está la omisión completa del castigo y redención que las diamantes debieron pasar. Y no me refiero solo al cambio evangelizador forzado por Steven, sino a que literalmente paguen por sus crímenes con penitencias realmente severas y dignas de observar, con Diamante Amarillo siendo la única de las tres que realmente tuvo un cierto escarmiento de manera autoimpuesta, en su caso obligándose a reparar a todas las gemas destrozadas a causa de su tiranía y crueldad como monarca, llegando incluso a hablar de reparar a las gemas del clúster como parte de una misión futura, algo que como ya mencioné nunca se mostró, pero al menos tenía toda la intención de hacerlo realidad. A diferencia de Azul y Blanco, que lejos de recibir un castigo, fueron premiadas con alegría y paz luego de atormentar a gemas y planetas por milenios, con Azul pasando de ser una molesta llorona a destilar felicidad barata al tener a Steven y más tarde Spinella como reemplazos de Pink, siendo Azul la encarnación de la autoindulgencia al sentir que ya sanó sus crímenes luego de pedir disculpas y dejar de llorar, mientras que White es aún peor al creer que puede solventar sus fechorías con simplemente prestar su cuerpo a gemas random del cosmos, para así darles la ilusión de que tienen voz y poder al estar en los zapatos de una diamante por un par de minutos, siendo ese un acto tan insulso e hipócrita que hasta el propio Steven aprovechó la oportunidad para intentar acabar con White, al sentir que ella no había pagado por sus crímenes de la forma que él creía merecer. Cosa que todo el fandom también está de acuerdo al saber que White es una completa cínica que nunca fue juzgada por toda su crueldad, quedando como una gran piedra en el zapato el que la serie no se dignara en condenarla de la forma más acorde a su historial.
The diamonds, unique in their flawlessness, sought to expand their perfection across the galaxy. And it was for this purpose. Y en la medalla de oro de tramas no vistas está el conocer a todo detalle el origen y pasado de la especie gema, pero no sus eras 1 y 2 mencionadas en la serie, sino más bien al mero origen de las diamantes y cómo éstas llegaron a existir, ya que por desgracia esa variable en particular jamás fue tratada en ningún medio oficial, siendo lo más cercano al contenido suprimido del libro El fin de una era, donde muestran una especie de esbozo de lo que sería el nacimiento de las diamantes en el planeta madre, pero tapando los datos escritos en él, dejando así la información como una total incógnita para la audiencia. Y lo peor del asunto es que la obra sí tenía preparado un especial donde explicarían el origen diamante y la especie gema, en donde se abordaría quién o qué las creó como tal, seguramente mencionando a las diosas del sol o la luna como precursoras más lejanas. Pero por desgracia dicho material fue cancelado y descartado a causa de, entre varias cosas, el recorte de episodios luego de la boda de Garnet, tirando al traste un capítulo fundamental que habría expandido el lore de Steven como nunca. Todo por un capricho de la creadora al querer hacer realidad su visión personal sobre un tema específico, dejando así a la raíz más intrigante sobre las gemas como un terrible misterio sin respuesta de ningún tipo. Y aunque tal vez traten el tema en la serie de Lars, el daño de omitir un tópico tan crucial en la serie principal es un pecado que muchos de los fans nunca podremos olvidar. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todas las tramas inconclusas es la que más habrían deseado ver en pantalla, o si creen que hay alguna otra que merecía salir en la lista. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!